que vamos a ver qué ha declarado Carles Puigdemont, el cual ha dado un discurso bastante eh, duro. Por fin se pronuncia Carles Puigdemont y claramente Junts después de los resultados electorales, marcando un poco cuáles van a ser sus posturas y posiciones y condiciones para un posible pacto que desbloquee la situación en la política nacional española. Obviamente está en una posición de negociación increíble y así lo ha hecho saber en su rueda de prensa, en la cual pues ha comparecido bastante envalentonado y con la condición que se presenta de, de bueno, mm, pues, que le haga una serie de concesiones que son, bueno, complicadas para ambas formaciones políticas, pero especialmente para, o sea, el PP tiene totalmente las puertas cerradas, cosa que no se sabía muy bien hasta ahora si Junts iba a ceder ante posibles pactos más laxos con el PP. Parece claro que después de esta comparecencia de Puigdemont es muy difícil que el PP y Junts se puedan poner algo de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver el principio de la comparecencia de Puigdemont en catalán, porque la versión de televisión española está al principio, no está grabado, y luego pasaremos a la de televisión española, que es donde está ya traducido al castellano, porque el discurso es en catalán naturalmente, y pese a que en gran medida se comprende, sí que es verdad que hay cosas que se me pierden. Entonces pues casi prefiero que tener a alguien ahí traduciendo el, el curso de Carles Puigdemont. Molt bon dia a tothom, senyores i senyors, representants de les entitats que avui ens acompanyeu aquí, molt honorable presidenta del Parlament, molt honorable presidenta Borràs, representants de les entitats, dels partits polítics. Voldria saludar també companys del Parlament Europeu, com Monsieur Alfonsi, merci d'être ici avec nous. També voldria saludar la delegada del govern tibetà a l'exili davant de la Unió Europea. Delegada del gobierno ante la Unión Europea en el exilio y también al representante uigur davant de la Unió Europea. del Congreso Uigur Amigues i ante la Unión amics, Europea. Amigos, amigas, és un goig poder-me adreçar avui a tots es un vostès placer aquí, poderme dirigir a todos ustedes hoy en aquí, aquest moment especial. en este momento especial. Aquí Como podemos ver, hay bastantes personalidades allí presentes, gente de la Unión Europea. Obviamente pues está en Bruselas, ¿no? Está en el centro del poder político europeo. Y bueno, pues al final también es notable que Puigdemont tenga ese foro y ese apoyo en las instituciones europeas, ¿no? Entonces eso es algo que bueno, también en cierto modo le da mucha fuerza e impulso y en cierto modo legitimidad también, ¿no? Y posibilita más aún un posible proyecto de independencia, más si son capaces de negociar una no salida de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. poc més de 20 dies, el De Parlament aquí espanyol a poco más de 20 días el enrere Parlamento Español comenzará la cuenta nomenament atrás del para el president nombramiento del del govern. presidente del gobierno i no sembla que el candidat de y la no dreta parece que tingui el candidato de la els suports derecha suficients per ser tenga escollit los en apoyos primera suficientes para ser o en elegido segona votació. en primera o en segunda Tampoc no votación. els té l'actual Tampoco president los tiene ni el el bloc actual dels seus presidente socis ni el parlamentaris bloque de sus socios dels darrers parlamentarios 4 anys, de los últimos 4 años, de manera que es veu España confrontada ara mateix se enfrenta a un dels seus ahora dilemes mismo que no sempre resol bé. a uno de sus dilemas que no O viu en el siempre bloqueig, resuelve que bien, podria cronificar o la vive confrontació en el entre els con el dos bloqueo que blocs podría ideològics cronificar la que confrontación han entre los dos polaritzat bloques les ideológicos eleccions, que han polarizado las últimas elecciones, o pacto. però el pacte té un problema. Pero el pacto De fet, en tiene té un dos. problema, de hecho tiene dos. El primer, que Espanya El té primero, un recurs inhabitual en que la resolució dels reptes democràtics. en España es un recurso inhabitual para resolver Només retos cal democráticos. recordar la situació, per Solo hay que exemple, recordar la viu el situación, Poder por ejemplo, Judicial, que vive el Poder la Judicial incapacitat dels dos grans partits por la incapacidad de los d'arribar a dos un grandes acord per la seva partidos de renovació. llegar a un acuerdo para su renovación. El segon, El segundo, que el pacte possible que el pacto no posible és un pacte qualsevol, no es un sinó pacto precisament cualquiera, sino amb Junts per Catalunya, precisamente con Junts per una Catalunya, formació una formación a la qual se l'ha arraconat, a la cual menystingut se la i ha atacat arrinconado, sense menospreciado descans y per part atacado dels sin dos descanso grans por parte de partits. los dos grandes partidos españoles.
Se ha querido arrinconar a lo que representamos hasta tal punto que hace justo 2 meses y medio los partidos no tuvieron ningún problema en sumar sus votos a los del Partido Popular para impedir que nuestro candidato que ganó las elecciones fuese nombrado alcalde de Barcelona. Que nadie concluya que nos inspira el ánimo de venganza personal o partidista, porque si esto fuera así, no habríamos pactado, por ejemplo, la mesa del Congreso. Lo digo para explicar la distancia profunda que nos separa, porque la distancia entre nuestros proyectos nacionales respectivos también lo es. Y para que se tome conciencia de la enorme dificultad de intentar encarrilar a partir de esta distancia y en solo unas semanas una negociación que se ha considerado innecesaria durante 6 años. Porque no estamos hablando. Muy clave. Durante 6 años esto ha ido enterrándose hasta que se ha desenterrado ahora. Entonces, yo creo que esta gente estaban desesperanzados de que esto pudiese volver a flotar y justo ahora está flotando y están como locos. Están en una posición que no se han visto en 6 años. Y ante la posibilidad de, bueno, poder volver a tomar las cosas un poco no donde lo dejaron, pero bueno, están en una posición muy fuerte y esto pues para echar más leña al fuego, un fuego que parecía casi extinto. Y los resultados electorales lo estaban reflejando y fíjate tú, los propios resultados electorales que no son especialmente buenos para el nacionalismo catalán, al final han terminado siendo los mejores en mucho tiempo. O al menos no hablamos nosotros de algo para sacar adelante a la legislatura y para la derecha. Estamos hablando de que si hay acuerdo, este tiene que ser un acuerdo histórico. Un compromiso histórico. Un compromiso como el que ningún régimen ni gobierno español ha sido capaz de hacer realidad, a pesar de algunos intentos, desde la caída de Barcelona el 11 de septiembre de 1714 y el decreto de Nueva Planta, que abolió las instituciones y las constituciones catalanas y que inició así la persecución de la lengua catalana. Por lo tanto, no sorprenderá a nadie que diga que hoy no existen las condiciones para llegar a este gran acuerdo. Si hay voluntad para encarar un acuerdo de esta naturaleza, para llegar a él, estas condiciones se tendrían que crear, aunque de entrada se estén forzadas por la necesidad y no por la convicción. Y la primera de las condiciones es identificar adecuadamente los elementos del conflicto, de lo que estamos hablando. Hacer ver que estos elementos no existen o ignorarlos no permitiría en ningún caso resolver el conflicto. Y por eso quiero recordar algunos de estos elementos. El primero, que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut aprobado por el Parlamento de Cataluña, las Cortes Españolas y el referéndum es incompatible con el Pacto Constitucional de 1978 y que sin esa sentencia no se puede entender nada de lo que ha pasado en Cataluña. El segundo hecho es la criminalización del hecho histórico del 1 de octubre. Un referéndum que es la respuesta legítima del pueblo de Cataluña a todas las negativas de resolver el conflicto presentadas por representantes democráticos y legítimos ante los poderes del Estado. El Estatut, la transferencia de competencias para organizar un referéndum consultivo, la consulta popular del 9 de noviembre de 2014, el pacto fiscal reclamado por el Parlamento de Cataluña o el mismo referéndum acordado que se planteó al presidente Mariano Rajoy. Tercer de estos elementos que conforman el conflicto, el incumplimiento de los pactos. De manera significativa, las inversiones
Es un ejemplo doloroso ante la economía catalana la estrategia de cambio de sedes empresariales, incentivado por un Real Decreto de Medidas Urgentes aprobado por el gobierno español y que aún sigue vigente. Y, naturalmente, la aplicación salvaje del 155 para disolver el Parlamento, destituir al gobierno e intervenir el autogobierno con graves efectos a la actividad económica, que es algo que acabaron pagando todos los ciudadanos de Cataluña. Y, naturalmente, el hecho más relevante, que explica el conflicto, Cataluña es una nación. Es una vieja nación europea, es una nación europea que ha visto atacada su condición nacional por los regímenes políticos españoles desde 1714, hecho por el cual ve en su independencia política la única manera de continuar existiendo como nación. ¿Existe un camino alternativo a la independencia que pueda garantizar el respeto y la supervivencia de Cataluña como nación? Todas las evidencias acumuladas a lo largo de décadas demuestran que no. En todo caso, aún así, correspondería a los responsables políticos españoles desmentir esta conclusión, pero no por la vía de las promesas y de las palabras, que nunca han faltado, sino por la vía de los hechos. Y ahora mismo, nada hace pensar que la necesidad de apoyo parlamentario sea suficiente como para realizar un cambio histórico en el que las viejas naciones sean reconocidas y dispongan de todos los derechos inherentes a su condición. No lo han hecho en situaciones mucho más evidentes, con millones de personas manifestándose cada año en las calles, desde hace una década. Ni con más de 2,3 millones de personas votando en el referéndum de independencia del 1 de octubre. No parece que lo vayan a hacer ahora más rápidamente, porque necesitan negociar los lados. O sí. Claro, también es que sí que es verdad, muchas de las cosas que dices es cierta, pero también vale si me dices que 2 millones han votado al referéndum de Cataluña en las condiciones en las que se votó también. Que te diga, yo soy partidario que hagan un referéndum, pero que lo hagan bien, que se les permita que lo hagan, que sea consultivo, no vinculante, y que, bueno, pues más o menos va a haber que tomen el pulso de la sociedad catalana de verdad, no 2 millones de personas, ¿cuántos habitantes tiene Cataluña? ¿Sabes? No sé, me parece un poco... Pero bueno, está claro que ahora mismo tiene la sartén por el mango, pero bueno, también... Claro, ahora mismo es que este vídeo es perfecto para una campaña política de cara a una repetición de elecciones. O sea que ahora mismo la política nacional está bien jodida de nuevo con todo este tema. O realmente pueden hacer de la necesidad virtud. Hoy España tiene, como decía, un dilema de resolución complejo. O se repiten elecciones, con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pactan con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán. Ninguno de los dos grandes partidos españoles tiene fuerza suficiente como para imponerse ante el otro. Ninguno de ellos tampoco cuenta ahora mismo con una alianza que les proporcione una mayoría sólida y coherente. Y aún no están en condiciones de pactar entre ellos. O elecciones, o pacto con nosotros, o una tercera opción, que no es inédita en la política española, que algunos diputados del bloque progresista dejen sus votos para la investidura del candidato de la derecha. De manera que, señoras y señores, estamos preparados por si hay elecciones. Sí, pero también estamos preparados para una negociación que pueda culminar con un acuerdo histórico. La pregunta que nos hemos de formular no es si nosotros estamos preparados para una negociación, sino si lo están los dos grandes partidos españoles. Si los dos grandes partidos españoles están preparados para negociar con nosotros en todo lo que representamos, o sencillamente quieren salir al paso y obtener, como sea, el apoyo parlamentario para poder consolidar un liderazgo y, sobre todo, desmontar el del rival. Ahora mismo ignoro
la respuesta a esta pregunta. Posiblemente la sabremos seguramente en las próximas semanas. En cualquier caso, estarán preparados para comenzar un acuerdo histórico. Estaremos preparados para comenzar a negociar un acuerdo histórico si se crean las condiciones previas que habiliten un eventual proceso de negociación serio, honesto y ambicioso. Si no lo hacen, si estas condiciones no se crean, no tendría ningún sentido embarcarnos en una negociación posterior, porque tratándose de la política española, todas las precauciones son pocas. Además de reconocer los elementos que conforman el conflicto que he señalado hace un momento, hay otras condiciones necesarias para poder embarcarnos en el camino de la negociación. Diré algunas. Las Una es el condiciones. reconocimiento y el respeto a la legitimidad democrática del independentismo. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede negociar con quien en la directiva donde se fijan los objetivos de inteligencia para los cuerpos policiales, directiva de inteligencia aprobada por el gobierno, nos consideran la segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista y que pide a Europol que nos trate como terroristas. Y es amparado en esta decisión tan antidemocrática, donde se ordena que se hagan, cito literalmente, todas las actuaciones necesarias para neutralizar nuestras actividades. Y es amparándose en esta directiva que el Estado español espía, infiltra, fabrica montajes para hacer detenciones sin fundamento con el objetivo de paralizar y criminalizar la movilización ciudadana a favor de la independencia de Cataluña. La primera condición de Puigdemont es, pues eso. Básicamente, la primera condición de Puigdemont es, en definitiva, que el Estado no espíe a los líderes independentistas. Eso no, por lo visto, están considerados casi a rango de terrorismo. Pues es eso. Son una de estas condiciones que quería mencionar. También el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas. El 1 de octubre no fue un delito, La amnistía. como tampoco lo fue la declaración de independencia, ni las protestas masivas contra la represión o la sentencia del Tribunal Supremo. El abandono de la represión al independentismo democrático es una exigencia ética y ha de ser un abandono permanente, porque nuestras energías, nuestros recursos, los hemos de poder dedicar a nuestra causa, a trabajar por nuestra gente, igual que pueden hacerlo el resto de proyectos políticos tan legítimos como el nuestro. El Parlamento español tendría que hacerlo a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada con la consulta de noviembre de 2014, pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones, a través de la Fiscalía y a través de la Abogacía del Estado. Y se ha de hacer para reparar una injusticia, no para olvidar, ni para poner un punto y seguido, ni para igualar la situación de estas víctimas a las injusticias de sus victimarios. En tercer lugar, Segunda condición de Puigdemont, una amnistía para los procesados por el procés. Así que era de esperar a esta condición. Vamos a ver la siguiente condición. La situación de estas víctimas a las injusticias de sus victimarios. En tercer lugar, la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que tenga garantías de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles hoy no están en condiciones de darnos. La total falta de confianza entre las partes hace que este mecanismo sea imprescindible y que esté en funcionamiento desde el inicio de las negociaciones. En cualquier caso, nuestra experiencia nos impide tener ninguna confianza en la palabra que nos den. Y sería una irresponsabilidad emprender una negociación de futuro
sin contar con este mecanismo. Sin duda, el mecanismo de los compromisos para avanzar es una forma de verificar, y aquí podría referirme a la importancia que tiene para la lengua catalana el reconocimiento que se le ha de dar como lengua oficial de la Unión Europea, para que se pueda desplegar, entre otras cosas, una nueva política lingüística para asegurar su supervivencia. Y sabemos que si España quiere, España puede. Y sabemos que así como tiempo atrás se reconoció que España debía muchos favores para evitar que países se alinearan o fueran empáticos con el proceso de independencia de Cataluña, pues puede ser también que tengan que pedir algún favor para hacer que el catalán sea lengua oficial de la Unión Europea. Pero, a pesar de que el cumplimiento de los compromisos para avanzar sea una forma de verificar, eso no siempre es posible. No se puede aplicar a procesos que requieren una larga tramitación y, por lo tanto, para transitar por ello, hace falta este mecanismo de garantía. Y, finalmente, el marco de cuáles son los límites. España puede. Sin desde el inicio de las negociaciones. Hace que tenga garantías de seguir para una injusticia, no para olvidar, ni para poner un punto y seguido, ni para igualar la situación de estas víctimas a las injusticias de sus victimarios. En tercer lugar, la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que tenga garantías de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos españoles hoy no están en condiciones de darnos. La total falta de confianza entre las partes que pedir cumplimiento no se puede. Hace falta este mecanismo de garantía. Y finalmente, por tanto, para tercera condición de Puigdemont, un mecanismo de garantía que garantice pues, las negociaciones y el cumplimiento de ellas por parte de los dos grandes partidos hegemónicos. La verdad que no está haciendo distinción entre ninguno de los dos partidos. Yo creo que aquí Puigdemont está con su historia y lo que pretende es que se le cumplan las condiciones y quien lo haga primero se lleva el gato al agua. Que le da igual 8,80. Así que, bueno, también es normal. Los pone en competición a ver cuál de los dos cuela y si cuela alguno, pues le sale la jugada. Vamos a ver la última condición. Transitar por ello, hace falta este mecanismo de garantía. Y finalmente, el marco de cuáles son los límites en caso de que se produce una eventual negociación. Bueno, pues fijar como límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos, ya sean individuales o sean colectivos, y libertades fundamentales. Ninguna de estas condiciones previas, ninguna es contraria a la Constitución y, por lo tanto, a ningún tratado europeo. Ninguna. Ni tan solo requieren un largo proceso legislativo. Son condiciones previas que se han de poder cumplir antes de que se agote el plazo legal para evitar nuevas elecciones. Y que si se dan, naturalmente nos comprometen y nos obligan a trabajar por un compromiso histórico que resuelva el conflicto en la próxima legislatura. Solo dependen de la voluntad política. Subrayo este hecho porque estamos haciendo política. Solo dependen de la voluntad política. De manera que, fijadas y asumidas estas condiciones previas, la negociación puede desarrollarse con garantías y con la esperanza de que se culmine con éxito. Pero esto lo determinarán los resultados finales de la negociación. En estos momentos, como comprenderán, sería del todo improcedente que yo hiciera ahora una lista de los objetivos concretos que tendrían que formar parte de esta hipotética negociación. No es eso lo que yo quería explicar. Yo quería subrayar la necesidad y la urgencia de crear unas condiciones que ahora no se dan para que esta negociación pueda ser posible. Pero en cualquier caso, cualquier persona que haya observado la evolución de Cataluña en los últimos 15 años, digamos, y se haya preguntado honestamente
¿Por qué hay millones de personas que no nos sentimos representadas por el Estado español y que queremos formar nuestro propio Estado? Todas estas personas que se han preguntado esto podrían hacer mentalmente una lista y seguro que coincidirían con muchos de nosotros. Y estas personas que se han preguntado no tienen por qué ser necesariamente catalana. Puede ser perfectamente de la sociedad española o europea, que siguen sin entender por qué los catalanes hemos decidido entrar en este proceso. Es evidente, está claro que sí, que hay muchas cuestiones materiales pendientes de resolver. Es evidente, desde hace muchas décadas Cataluña es un país rico, pero con ciudadanos con muchas necesidades y con instituciones sin recursos para atenderlas, con un déficit fiscal, lo sabemos, de más de 20.000 millones de euros. La última condición de Puigdemont es que se marque un marco legal sobre el cual se realicen estas negociaciones basado en los derechos humanos, la Carta de Derechos de la ONU, tal. Estaba metiendo temas de legalidad internacional y de la propia Constitución española. Yo creo que se refiere un poco a derecho a autodeterminación y referéndum con más garantías de Cataluña, pero no lo termina de decir, pero bueno, vamos a ver qué continúa. Anuales. Donde una cosa tan básica para la vida como son los trenes no funcionan. Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la península, un 16,2%, más de 2 puntos por encima de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla. No formamos los suficientes médicos y no los podemos pagar como se merecen. Y hay que tener en cuenta el coste de la vida. Los jóvenes no pueden acceder a vivienda, ya no de compra, sino de alquiler a precios asequibles para poder... Uno churra, pero eso no solo en Cataluña, se pasa aquí en Andalucía también. El gobierno español nunca ejecuta los presupuestos aprobados íntegramente para Cataluña. Y la falta crónica de inversiones genera absurdidades, como que para coger un tren de Barcelona a Valencia se tarda el doble que para ir a París, o casi una hora más que para ir de Bruselas a Londres. La lista es muy larga, la conocen y ahora no es el momento de reiterarla. Solo la menciono para constatar que todas estas faltas materiales, muchas de ellas compartidas por ciudadanos y partidos políticos no independentistas, no las ha resuelto el autonomismo, tampoco el constitucionalismo. Es una evidencia, no es una opinión. Por lo tanto, que nadie se engañe. Con esto no se resolverá el problema de fondo. No existe una receta autonómica para resolver los problemas de Cataluña. Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña, por lo tanto el derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene el derecho de hacer realidad de manera democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y no solo un referéndum acordado, y solo un referéndum acordado con el Estado español podría sustituir lo que se hizo el 1 de octubre. No existen impedimentos constitucionales para celebrar este referéndum. Tampoco lo existía para la amnistía. Muchos decían que era absolutamente contrario al constitucional y mucha gente hizo cábalas sobre cómo se podía hacer esta amnistía. Solo hay que recordar el artículo 92 de la Constitución. El artículo 92 de la Constitución es un mecanismo perfectamente constitucional para que los catalanes podamos votar. Lo que no hay es voluntad política para asumirlo. Hay una falta de voluntad política, porque si se quiere, también se puede. Y en democracia no hay otro mecanismo mejor que el de poner en manos de los ciudadanos las decisiones de gran trascendencia como es esta. Es por lo tanto la combinación de estas dos grandes carpetas y el progreso simultáneo en ambas, y vinculante, lo que determinará la viabilidad y el éxito de una negociación
que a día de hoy no está, pero se la espera. Quien se haya tomado la molestia de seguirnos todos estos años y de ir más allá del relato tramposo que se ha difundido sobre lo que representamos, creo que no les sorprenderá nada de lo que digo. A algunos les sonará nuevo, pero honestamente, nada de lo que he dicho no es lo que ya hayamos dicho ya a lo largo de estos 6 años. Porque llevamos años defendiendo esta posición. Y por eso hemos debido adoptar decisiones muy difíciles y que a veces se han entendido poco. Por ejemplo, estar en el exilio, no buscando soluciones personales legítimas, pero hemos decidido quedarnos en el exilio para hacer de ello un posicionamiento político. O no participar en las condiciones que se nos pedían en la mesa de diálogo con el gobierno español. O tomar una decisión difícil, dolorosa, que a pesar de que la declaración siempre genera dudas, salir del gobierno de la Generalitat, no votar los puestos, la reforma del Código Penal, porque entendíamos que no servían para resolver el conflicto. En su momento eso no se entendía. Hoy hay condiciones para que se pueda entender un poco más. Y es desde esta posición que hemos mantenido, desde la que entenderemos cualquier negociación. En cualquier caso, los resultados finales de este proceso han de servir para que el pueblo de Cataluña, que se ha movilizado de una manera ejemplar durante una larga década, y que lo ha hecho en las condiciones más difíciles, viendo a su gobierno en la cárcel, en el exilio, después de recibir la violencia policial que aún sigue marcada en el cuerpo y en la memoria de miles de catalanes, Bueno, pues sí, finalmente la última condición de Puigdemont es negociar un referéndum con el Estado y que se pueda llevar a cabo un referéndum consultivo en Cataluña. Así que bueno, serán todas las condiciones que Puigdemont pone sobre encima de la mesa y que la quiera coger quien la coja. No ha puesto preferencias, le da igual pastre con uno que con otro mientras se cumplan esas 4 condiciones que acaba de exponer. Bueno, vamos a terminar de ver lo que resta de vídeo, que son 2 minutitos, y pasamos a ver a Feijóo y Pedro Sánchez al respecto de esto y otras cosas más. Se puede reconocer. Son acuerdos, los acuerdos a los que se lleguen. Toda esta sociedad que nos ha acompañado se ha de poder reconocer en esos acuerdos y ha de poder ver cristalizadas sus esperanzas que se han construido con paciencia y con resistencia, también resiliencia, que hoy están desorientadas por la división interna y por la desmovilización, eso es una evidencia, pero que están tozudamente intactas. No hemos aguantado la posición todos estos años para acabar salvando una legislatura. Creo que más claro no se puede decir, sino para defender el encargo recibido y que hemos conservado de los ciudadanos. Ciertamente, ciudadanos, una parte de los cuales nos mira con recelo y con desconfianza, pero a los cuales habrá que tener siempre presentes cuando nos tengamos que sentar, si eso acaba pasando, con quienes nos vengan a pedir nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, pues ese era el discurso de Puigdemont a colación de la posición de negociación que tienen ahora con la investidura de la presidencia del gobierno en España. Así que bueno, una posición bastante dura, veremos a ver cómo de inamovible, pero es complicado que vaya a haber un acuerdo con la derecha, desde luego. En el caso en el que hubiese un acuerdo de este tipo con la derecha, Vox se quitaría, con lo cual seguirían sin tener números. Debería ser un acuerdo, como mucho se implica a la derecha, sería un acuerdo que incluiría PP y PSOE, lo cual también lo veo complicado. Y
entiendo que Puigdemont se ve en posiciones de exigir esos 4 puntos, porque puede ser que lo esté en esa posición, pero también es un tren que le puede pasar por delante y desaprovechar una oportunidad de por lo menos dejar de ser un prófugo de la justicia. Yo, si fuese Puigdemont, no sé si esto lo hace un poco para vender caro y luego terminar regateando y bajar el precio de la negociación a solo una amnistía. Pero claro, también negociar solo una amnistía es pan para hoy y hambre para mañana de cara a las promesas de los votantes, porque se puede ver como una decisión personal, ¿no? De esta es una posición de poder y en vez de negociar un referéndum de independencia, negocias algo que es más de índole personal, que es que tú estés encauzado por la justicia española, ¿no? Entonces, pues claro, de cara al electorado eso sería mucho peor. Entonces mete las dos y veremos a ver si prosperan las dos, una o ninguna. Creo que todo lo que plantea es complicado que se le vaya a cumplir, tanto por un lado como por el otro. Y creo que sí habría más posibilidad de amnistía que de referéndum, pero bueno, veremos a ver qué termina pasando con este tema.